Veíamos en el video de hace un momento una panorámica de la ciudad de Sutri, del pueblo de Sutri. Realmente en la época de esta historia era una ciudad realmente imponente, con un gigantesco castillo que dominaba la ciudad y desde donde se podía tener control territorial sobre las vías que llevaban a otros centros urbanos que también eran muy importantes. De aquí en adelante entonces continuamos con este tema de hoy, que denominaremos así la donación de Sutri. Y recordamos cómo finaliza la clase anterior. Estábamos hablando un poco de la expansión de los lombardos, de la influencia del rey Alboino y de la manera como muere asesinado por influencia de la esposa que había tomado la fuerza, Rosamunda, que era hija de uno de sus grandes opositores y que fue obligada ella a tomar un brindis en una copa hecha con la calavera de su papá. Eso le causó un gran sufrimiento y por supuesto el deseo de vengarse, que finalmente terminó con la muerte de Alboin. Voy a hacer un resumen ahora, me devuelvo un poco en la historia para recordar la extensión, la importancia del Imperio Romano. Tienen ustedes en pantalla a la totalidad del Imperio Romano, digamos, en su más alta extensión, faltando pues algunos lugares geográficos que están un poco más distantes y lo que nos importa es esto en el mapa realmente. Pero todo, tanto lo que está en color rojo como lo que está en color morado, todo hace parte del mismo imperio. Estamos hablando del Imperio Romano. Ven ustedes cómo llega desde mucho más allá de Estambul, al lado derecho de su pantalla, hasta Portugal y el norte de África al lado izquierdo de su pantalla. Estamos hablando de una extensión realmente impresionante. Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, solamente por nombrar algunos de los países que actualmente los entendemos como que tienen cada uno su propia organización política, su propia estructura, que les permite controlar su territorio. Y aún así, a veces para estos países es difícil lograr un control eficiente de su territorio. Ahora imagínense ustedes controlar este territorio tan grande, es demasiado grande realmente. Y no era fácil para una sola persona poder ejercer un control adecuado. Más aún, estamos ubicándonos en la Edad Media, inicio de la Edad Media, final de la Edad Media, si se quiere, pero sin medios de comunicación eficientes, sin tecnología que permitiera rápidamente lograr una estrategia de comunicación que permitiera mantener el control. Pero no solo la comunicación, la defensa, la defensa militar de una extensión tan grande, la economía de una extensión de este tamaño. Entonces son muchas las causas por las cuales tener un control completo del Imperio Romano era definitivamente muy difícil. Y llega un momento en el cual aparece Teodosio, Teodosio que además era de origen español, es finalmente el último emperador de este Imperio Romano unificado. Y él se da cuenta que realmente sostenerlo a lo largo del tiempo iba a ser muy difícil y decide dividir el imperio en dos grandes partes. Hacia la izquierda de su pantalla, la pars occidentalis o el Imperio Romano de Occidente, encargado a uno de sus hijos que se llamaba Honorio. Y al lado derecho de su pantalla, la pars orientis o el Imperio Romano de Oriente, que sobrevivió por más de 1000 años después de que se acaba o se extingue el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente continúa existiendo, con capital en Constantinopla, el de Occidente con capital en Roma. El de Oriente
le fue entregado a su otro hijo Arcadio. Y aún así encuentran ustedes que cada una de estas extensiones sigue siendo demasiado grande para controlar en lo económico, en lo político, en lo militar, en la influencia cultural que cada uno de estos pueblos que estaban sometidos bajo cada uno de esos dos segmentos del imperio. Y entendemos también la altísima influencia que hoy en día existe sobre el llamado Imperio Romano de Oriente, la influencia de los países árabes. Porque es, digamos, en el tiempo la supremacía árabe la que logra controlar, influir culturalmente en el Imperio de Oriente. Y además porque persiste muchísimo más tiempo. Estamos hablando de una diferencia de más de 1000 años. Persiste en el tiempo en comparación con su parte occidental. Algo curioso es que el primer emperador, el primer rey de Roma, emperador todavía no, pero el primer rey de Roma fue Rómulo. Y el último emperador romano también se llamó Rómulo. Es decir que con ellos inicia y finaliza esa parte del imperio en lo político, porque no hemos hablado todavía de lo religioso. El Imperio Romano de Oriente inicia con Constantino fundando su capital Constantinopla y finaliza con Constantino también, es decir, con otro emperador que se llamaba también Constantino. Ninguno de los dos pudo sostener los ataques externos ni unificar los territorios que habían sido dejados a su cargo. Y así es como terminan por extinguirse estos dos grandes extensiones del Imperio Romano. En lo religioso tenemos que entender que ocurren cosas que le permiten a uno hoy en día identificar una división muy similar a la que tienen en el mapa. Estoy hablando en lo religioso. En el Imperio Romano gobernó en lo religioso, pues el catolicismo romano. Sin embargo, también llega un punto, veremos unas imágenes más adelante, un punto de controversia, no solo en lo político, sino un punto de controversia religioso, que hace que el Imperio Romano religioso, es decir, el catolicismo romano, también sufra una fractura casi similar a la que ven en el mapa que ocurre en lo político. Una fractura que lleva a que en la pars occidentalis se quede la Iglesia católico-romana tal y como la conocemos hoy en día, mientras que en Oriente exista otra estructura que hemos denominado que es como una hija del catolicismo. Y decimos que es una hija porque surge del catolicismo. Y realmente no es una, son varias porque no hay unificación. Actualmente hoy en día no hay unificación con respecto a lo que es la Iglesia Católica de Oriente. Y algunos de pronto dirán, pero ¿por qué habla de Iglesia Católica de Oriente si la Iglesia Católica depende de Roma y está en Occidente? Pues es que realmente para mí son una sola cosa, porque las mamás tienen hijas y las hijas que provienen de su mamá se parecen mucho a su mamá y comparten muchas cosas, pero no son exactamente idénticas, pero tienen un mismo origen. Tanto la Iglesia, o más bien el catolicismo de Oriente, pues proviene del catolicismo de Occidente y comparten muchísimas cosas. Lo que pasa es que no obedecen enfáticamente a la autoridad del Papa Romano, porque tienen sus propios líderes, sus propios gobernantes. El catolicismo de Oriente, después de este cisma, no se quedó con una sola cabeza visible.
sino que tienen unos patriarcas que están, que controlan diferentes zonas territoriales, y estoy hablando en lo religioso específicamente. Entonces, en lo religioso, después de que se extingue el imperio romano como tal, el imperio político, persiste o subsiste el imperio religioso, con una estructura que absorbe, retoma toda esa organización política y nos lleva a la Edad Media con un imperio romano, esta vez de corte espiritual, que tiene fundamento aún ahí en Roma, que se extiende por todo el imperio y es lo que lleva a la historia medieval, que pues ustedes ya la conocen. Les comparto estas imágenes, esta primera, que representa la caída de Roma sobre el 476. Y fíjense cómo la caída de Constantinopla llega hacia 1453 y cae en manos de los árabes. De aquí en adelante también surgiría ese movimiento que nos lleva al inicio de las cruzadas, con el objetivo precisamente de liberar lo que se consideraban como los territorios sagrados del catolicismo. Pero Constantinopla resiste casi 1000 años después de Roma. Les comparto esta otra imagen. Representa la bandera del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es este mismo Pars Orientis, es decir, el Imperio Romano de Oriente. Es a lo que nosotros vamos a llamar el Imperio Bizantino, como si fuera equivalente. Porque en este sector del mundo es donde ejerce gobierno. Entonces, cuando hablan de Bizancio, estamos hablando del Pars Orientis. Cuando hablamos de Imperio Bizantino, hablamos exactamente del mismo territorio. Y les quiero volver a mostrar la imagen emblemática de ese Imperio Bizantino. Observen ustedes la corona sobre las dos cabezas, las dos garras que por ahora no están portando nada. Y decimos que el Imperio Bizantino viene finalizando como cuando finaliza la Edad Media. Los historiadores no se han unificado y no se ponen de acuerdo sobre en qué punto finaliza la Edad Media, pero se toma como punto de referencia también la caída de Constantinopla. Acá hago un acercamiento de ese Imperio Bizantino. Observen ustedes cómo con el paso del tiempo los territorios van siendo disminuidos. En color rosado, encuentran ustedes cómo varía notablemente en algunos periodos de tiempo la extensión de ese Imperio Bizantino. Y encuentran ustedes que básicamente el imperio termina reducido a lo que es Constantinopla. Aquí estamos en el 476, 550, plena expansión, incluso llegan hasta Roma. Observen cómo queda Roma bajo el control del Imperio Bizantino y realmente nunca dejaron de estarlo. Luego el imperio se contrae un poco, se vuelve a expandir y finalmente termina reducido a Constantinopla. Pero decíamos, realmente el Ducado de Roma nunca fue 100% lombardo, siempre estuvo bajo el control de los bizantinos. Digamos que este fue el punto más crítico para los lombardos. Jamás lograron conquistar Roma, conquistar Rávena, ni el corredor que une a esas dos regiones. Y esto tiene mucho que ver con la desaparición de los lombardos, porque el Imperio Bizantino en algún momento llega a controlar toda la Lombardía. Cuando parecía que el imperio de Bizancio se estaba extinguiendo, justamente en ese momento logra expandirse
de una forma asombrosa gracias a algunos líderes que veremos en la próxima clase, y que definitivamente consolidan no solamente al Imperio Bizantino sobre Italia, sino en general crean el concepto de Unión Europea. En Constantinopla, que actualmente es la misma Estambul, encontramos esta construcción, que es una construcción emblemática, pero una construcción que ha generado conflictos, que ha generado guerras, que ha generado muchas muertes por la intención de tomar su control. Ya hemos visto cómo hay una división en el Imperio Romano Católico, cómo hay un cisma que hace que se divida Occidente de Oriente. En Oriente queda Constantinopla, y en Constantinopla el catolicismo bizantino construye este templo, que es un poco extraño, me parece una construcción un poco extraña, porque ven ustedes un cierto toque gótico, pero también encuentran ustedes una arquitectura árabe muy fuerte. Y entonces se pregunta uno cómo se logra esta mezcla arquitectónica. En lo más alto de Constantinopla, la llamada Iglesia de Santa Sofía o Santa Sofía. Una construcción emblemática, insisto, para el catolicismo bizantino, para la Iglesia bizantina. Toda esta organización religiosa tenía este símbolo, así como en Roma también tenían su símbolo. Bueno, en Constantinopla era el símbolo religioso por excelencia, de manera que quienes intentaron apoderarse de Constantinopla tenían a Santa Sofía como uno de sus principales objetivos. Y como efectivamente Estambul o Constantinopla cae, es conquistada por los árabes, cuando los árabes entran, no destruyen Santa Sofía. Y entre otras cosas la conservan porque dentro de esta construcción no existía ese simbolismo religioso que sí existe en el catolicismo occidental, es decir, el culto a las figuras, el culto a las imágenes. Uno de los hechos que hace que exista esa ruptura entre el catolicismo occidental y el oriental es el uso de las imágenes, la adoración a las imágenes. Los orientales decían que no era conveniente adorar imágenes, y en sus construcciones, por ejemplo esta de Santa Sofía, al interior no existían imágenes para culto, imágenes de adoración. Y es una de las razones que influye en los árabes cuando entran a Santa Sofía y encuentran una construcción por dentro muy limpia, en el sentido de que no existen esas imágenes, y deciden no destruirla, adoptarla, y la convierten en una mezquita, y así duró durante muchísimo tiempo. Luego, por razones políticas y religiosas muy fuertes, los árabes deciden convertir esta construcción no en un lugar de culto religioso, sino en un lugar turístico, para que sea visitado por su arquitectura, por el arte que conlleva. Y así pasan muchísimos años, muchísimos siglos. Pero ustedes ven que le incorporan unas construcciones que dan ese toque árabe. Y pasan muchísimos siglos, y hasta el año 2020, cuando estábamos ahí en la mitad de la pandemia, el gobierno de Estambul decide reconvertir este lugar, que era más un museo, reconvertirlo en una mezquita árabe, y ahora en este instante se desarrollan ritos religiosos árabes al interior de Santa Sofía, lo cual es una ofensa muy grave para el catolicismo, tanto de Oriente como de Occidente, que entendía en Santa Sofía uno de sus símbolos más preciados, y que ahora hace parte del culto religioso árabe
y probablemente las cosas no se van a quedar así. Probablemente tengamos algún conflicto futuro a raíz de este hecho de convertir Santa Sofía en una mezquita. Y ahora les comparto esta otra imagen, que es el escudo de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, que es como le llamaremos al catolicismo oriental. El catolicismo de Occidente se seguirá llamando la Iglesia Católica, culto católico, pero en Oriente entonces reciben el nombre de, se autodenominan Iglesia Ortodoxa, Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Me devuelvo un poco para mostrarles de nuevo la bandera del Imperio Bizantino, para que ustedes comparen la similitud entre este símbolo que es político y este símbolo que es religioso, en donde ya en sus garras tiene de una parte una espada y de otra el símbolo del culto ortodoxo de Constantinopla. Entonces, esta bandera como tal es la bandera del patriarca, que así es como se le llama al líder de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Esta autodenominada iglesia, pues comparte todo lo que tiene el catolicismo, con unas diferencias que, si bien para el catolicismo sí son sustanciales, para nosotros no, para nosotros son lo mismo. Es una misma estructura que tiene un mismo origen, que tiene una historia religiosa compartida muy, muy cercana, insisto, es madre e hijas, pero para nosotros, pues, no es que tenga mucha relevancia el hecho de que sean una. Para ellos, en cambio, sí es importante sentirse que son diferentes, porque los patriarcas, el patriarca ecuménico de Constantinopla, o los patriarcas en general, de lo que hoy es ese movimiento ortodoxo de Oriente, no responden directamente al Papa, aunque en algunos concilios han intentado imponerse como autoridad, como lo veremos cuando estemos hablando de los concilios. Pero son los patriarcas, además hay varios, no hay uno solo, son los patriarcas quienes, digamos, controlan grandes facciones de este catolicismo ortodoxo en Oriente. Entonces, para que vean ustedes la similitud entre estos dos símbolos, porque más adelante, cuando estemos hablando de la caída de Lombardía y la formación de ese prototipo de nación, de Comunidad Económica Europea, pues volveremos a encontrarnos con estos símbolos. Y ahora les voy a hablar de la querella iconoclasta. La querella iconoclasta tiene que ver con un conflicto muy fuerte que ocurrió entre las creencias del catolicismo oriental con respecto a las creencias del catolicismo occidental, nuevamente hablando de la extensión del Imperio Romano, de ese Imperio Romano religioso. Este es el interior de un lugar de culto de la iglesia de Oriente, es decir, de la bizantina. Esto es un templo bizantino. Y observan ustedes que no tiene esa profusa carga de imágenes religiosas que probablemente encuentren ustedes en las iglesias católicas de sus ciudades, sino que es, decíamos, totalmente limpia en cuanto al contenido de ese simbolismo. El emperador de Bizancio en aquella época, que era León III, a quien llamaban el Isáurico, justamente por esta relación con la iconoclasia, entonces él decide legalmente prohibir la representación de las divinidades a través de imágenes. Esto no cae muy bien en Roma, ni en general en el catolicismo. Pero los religiosos de Oriente estaban convencidos que era lo correcto. Y eso hace que se produzca esa gran división, ese gran cisma. Regreso a unas diapositivas para recordarles el mapa general del que estamos hablando. Entonces,
hacia el lado izquierdo de su pantalla queda lo que es el catolicismo romano como tal, de Oriente. Y no estoy hablando de lo político, estoy hablando de lo religioso. En la creación o en el surgimiento de este imperio religioso de Oriente, en color morado en su pantalla, que representa hoy en día a lo que es este movimiento religioso ortodoxo. Entonces la querella iconoclasta, digamos que no fue la única causa. Sí teníamos también unas divisiones en cuanto a lo que tiene que ver con economía, con cultura sobre todo, y con la forma como se enfrentaba y se concebía la ciencia, la medicina, las artes, la astronomía, que tenían un enfoque diferente en la parte oriental y con un enfoque más oscurantista hacia la parte occidental, en donde finalmente ya al borde superior de la Edad Media encontramos España como un gran imperio. Recordarán ustedes al emperador Carlos, que profundiza el catolicismo no solamente en España, sino en todas sus colonias. Era una extensión tan grande, España llegó a ser un imperio tan poderoso, que decían que en ninguna parte del imperio se ocultaba, en algún momento siempre había sol. El emperador, en cuyo imperio el sol no se oculta, porque siempre había sol en alguna parte en el imperio español. Era tan grande la extensión del imperio español, pero tanta la influencia del catolicismo de Occidente, que se opacaron las artes, la literatura, la ciencia, la medicina, y eso pues requiere que ustedes recuerden un poco la historia medieval de cada uno de esos países y cómo se desarrolló particularmente tanto en España como en Francia, en Alemania y en general en la Unión Europea, y cómo esa influencia no llega hasta el imperio bizantino religioso. Yo no quiero confundir con esto, pero insisto, que quede bien claro que hay un imperio bizantino político y un imperio romano político. Que el imperio romano político cae muy temprano cuando cae Roma, y que el imperio político bizantino se extiende alrededor de 1000 años. Pero que en lo religioso también ocurre esa división a partir de lo que hemos mencionado, y un punto de referencia es esta querella iconoclasta y la norma legal producida por el emperador León III, en el sentido de que debía prohibirse la representación de las divinidades con figuras. Aquí en Turquía, en la ciudad de Estambul, encuentran muchas otras construcciones, como esta que es la iglesia de Santa Irene. Es una construcción que también es de origen bizantino, y observan ustedes nuevamente una construcción sin ese excesivo arte gótico que sí encontramos especialmente en Italia, bueno, y en general en todos los dominios que estuvieron bajo influencia católico-romana. Pero acá no, acá encontramos unas construcciones sin decoraciones, sus ventanas sin dibujos, sin tanta construcción que nos lleve a evocar lo que es la iglesia o el culto católico occidental. Entonces son unas construcciones muy básicas, muy generales, y es una de las características de este tipo de construcciones en Bizancio. Les voy a hablar ahora de los inconódulos. Entonces los inconódulos son personas que quieren ofrecer culto a las imágenes, adorar imágenes, con algunas excusas interesantes en las que intentan hacer un encadenamiento lógico de premisas para llevar
a una conclusión final que aparentemente es correcta. De esta manera logran confundir a las personas que no tienen la capacidad de hacer un análisis lógico de las afirmaciones que hacen, las cuales terminan, basándonos en la lógica, en considerarse por muchos como verdaderas. Entonces los 5 nódulos sí ofrecen devoción, culto a las imágenes, y uno de sus principales representantes es Juan Damasceno. Y Juan Damasceno establece 3 puntos. Primera premisa, si Dios es creador. Segunda premisa, el ser humano está hecho a su imagen y semejanza. Conclusión, entonces los humanos tienen en su naturaleza la creación de imágenes. Observan ustedes las inferencias lógicas construidas con el objetivo de modificar el principio bíblico de no culto a las imágenes. Pero pues más adelante veremos también cómo en algunos de los concilios ellos se las arreglan para que sus normas, para que sus principios religiosos se equiparen a la Biblia o incluso lleguen a estar por encima de ella, como que la ajustan. Entonces lo primero es esto: si Dios es creador y el ser humano está hecho a imagen y semejanza, entonces es normal, es natural que las personas, que los seres humanos creen imágenes. Segundo, si Dios usó a Cristo para encarnarse, primera premisa, y un santo o una figura divina puede usar la imagen para encarnarse a su vez. Dios usa a Cristo para encarnarse. De hecho, ya la frase tiene un componente, tiene su veneno por dentro. Dios usó a Cristo para encarnarse. Esa palabra encarnarse es objeto de análisis y hasta qué punto Dios se encarna en Cristo. Pero bueno, le dan validez a esa primera premisa. Y luego dicen, un santo o figura divina puede usar la imagen para encarnarse a su vez. O sea, ¿por qué no puede una entidad espiritual encarnarse en una figura hecha por hombres? Y llegan a una conclusión: negar esto es negar la encarnación, que es la base de la doctrina de la Trinidad. Ya se metieron con la Trinidad. Esto es muy complejo y tendremos suficiente tiempo para revisarlo posteriormente cuando estemos estudiando cada uno de los concilios. Y Juan Damasceno termina diciendo, las imágenes no son creadas por el artista, haciendo una equivalencia entre la escritura y la fabricación de las imágenes de culto. Porque entendemos que la escritura, como lo dice ella misma, es inspirada por Dios. Entonces, Damasceno dice, las imágenes no son creadas por el artista, sino que son elaboradas por inspiración divina. Siendo el artista simplemente el objeto, el instrumento, el vehículo de la divinidad. Y con estos 3 puntos fundamentales, entonces autorizan la adoración, el culto a las imágenes, pero aún así trata de proteger su tesis, diciendo que la adoración no se produce a la imagen en sí misma, sino a lo que representa. Y es el mismo argumento que utiliza el catolicismo hoy en día para seguir adorando imágenes. Porque ellos dicen, nosotros no adoramos imágenes. Nosotros hacemos una representación, como usted puede tener una fotografía de su familiar en su casa para recordarlo, hacemos una imagen para recordarlo. Y no adoramos las imágenes, sino lo que representa la imagen. Entonces estos son los iconódulos. Y luego tenemos los iconoclastas. Los iconoclastas dicen que hay idolatría si se adora a las imágenes, porque el adorar imágenes entra en conflicto con lo que está escrito en la palabra de Dios. Y que no podemos, en todo caso, representar algo divino o a alguien divino con materia no divina. Entonces, representar a la divinidad no solo es imposible, sino que es una burla hacia la divinidad. Y que para poder hacer una representación, una imagen real, una imagen de lo divino, tendríamos que tener
materia divina para poder hacer esa imagen, lo cual es absolutamente imposible. Es la respuesta iconoclasta. Entonces, por eso mencionaba hace un rato que si bien es cierto, tanto la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina tienen un mismo origen y Roma es la mamá de las otras, se parecen muchísimo en su estructura, en sus cultos, en su forma de entender la religión y en la forma en la que hacen sus ritos de adoración y bueno, todo lo que es el tema religioso. Pues existen algunas diferencias, por lo menos ellos ya en su interior comenzaban algunas facciones del catolicismo a entender que la forma en la que el catolicismo estaba viendo, estaba interpretando las escrituras no era la más correcta. Incluso entre ellos mismos se encuentran diferencias, unas diferencias fundamentales como en este caso. Me regreso hasta Lombardía de nuevo. Como todavía existía el Imperio Bizantino tenía un representante en el territorio de lo que hoy es Italia, que por esa época no se llamaba Italia, estamos hablando de un territorio que estaba dominado por el Imperio Bizantino y su representante, el representante del emperador era el exarca. El exarca, uno de ellos, ubicados en Rávena, porque el exarca de Rávena no era el único que existía, pero digamos que él tenía un control sobre este territorio. De esa manera, políticamente, el Imperio Romano de Oriente mantenía un control sobre este territorio, pero llegan los lombardos con toda la historia que hemos venido describiendo desde que descienden del norte de Europa. Y los lombardos tienen una historia política que es expansionista, además de una historia religiosa que tuvo varias modificaciones con el paso de los siglos. Primero, recuerden ustedes con un culto muy similar al de los vikingos, al de los normandos, más hacia el de los vikingos, creyendo en Odín, creyendo en Freya, creyendo en la existencia del Valhalla y en morir en combate como una forma de honor. Y logran así llegar, cruzar los Alpes, como lo habíamos mencionado en la clase anterior, y someter a toda esta región que hacía parte del exarcado de Rávena, quedando algunos sectores sin poder controlar eficientemente. Las islas, por supuesto, por la dificultad que comprendían los lombardos, al fin no eran grandes navegantes. Y en el territorio continental, algunas regiones que no lograron ser dominadas completamente por los lombardos, entre ellos Rávena, Roma y el corredor que las une, que fue el punto de quiebre del reinado lombardo. No lograron dominarlo y haber dejado a Rávena, a Roma y a ese territorio que los unía fue el punto de caída de Lombardía y la aniquilación de los lombardos. Hoy en día entendemos que los italianos están comprendiendo un poco más esto porque siempre habían considerado que los lombardos no hacían parte real de su historia, ya lo han asimilado de una mejor manera e incluso se sienten orgullosos de tener un antepasado lombardo. Pero los lombardos en aquella época no eran, digamos, unas personas ilustres, al contrario, eran unos invasores, eran personas con poco estatus. Los franceses, por ejemplo, recuerdan ustedes la historia de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso de Lombardo. Felipe el Hermoso tuvo un perro que le regalaron en alguna época. Se lo regaló un italiano, un banquero italiano. Le puso por nombre al perro
lombardo. Era la forma como los franceses y como en general el resto del continente veía a los lombardos, pero los lombardos pasan de tener esa creencia religiosa y llega un punto en donde se convierten al cristianismo arriano. Y es otro punto en el que quiero hacer énfasis, porque no tenemos información suficiente todavía para declarar tan abiertamente al arrianismo como una herejía. Yo quiero que seamos muy cuidadosos en esto, probablemente porque ustedes casi que en cualquier fuente que encuentren les dirán que el arrianismo es una herejía, un movimiento herético. Pero ¿por qué era tan perseguido por el catolicismo? El arrianismo fue muy perseguido por el catolicismo y es que el arrianismo intenta acercarse mucho más, ser más puro con respecto, más fiel con respecto a los principios fundamentales de la escritura, de la Biblia. En tanto que el catolicismo ha estado siempre muy alejado de la Biblia. Intentan enseñar que su fundamento religioso es la Biblia, pero están muy lejos de ella en la práctica. Es decir, no practican lo que la Biblia dice. Mientras que el arrianismo, que fue muy perseguido por el catolicismo, encuentra uno algunos fragmentos en la historia que le dan a entender que eran incluso más fieles a la Biblia que el mismo catolicismo. Por eso el catolicismo, durante los primeros concilios, se encarga de perseguir fuerte y abiertamente al arrianismo. Casi que los primeros concilios fueron creados para irse contra el arrianismo, o contra el cristianismo arriano. Yo no me atrevo en este instante ni a condenarlo como herejía, ni a decir que era un catolicismo más puro de otras ramas del cristianismo que podamos ver en la historia, pero creo que el solo hecho de que el catolicismo, de que Roma persiguiera al cristianismo arriano, nos da a entender de que hay una buena posibilidad de que estuviesen más cerca de la escritura, como evidentemente algunas fuentes parecen asegurarlo. Y se presenta un conflicto allí entre el concepto de lo que entendían por Espíritu Santo, de la encarnación de Cristo, y digamos que hay unos puntos claves allí, y también lo que tiene que ver con el uso de imágenes religiosas, y todo esto influye en la persecución del catolicismo hacia el cristianismo arriano. Entonces, los lombardos se convierten a ese cristianismo arriano, lo cual entra en completa contradicción con la creencia católico-romana. Pero Roma nunca dejó de gobernar, o el Bizancio nunca dejó de gobernar el ducado de Roma. Siempre lograron mantenerlo. Incluso llega a caer Rávena y parte de esta franja que los une, no digo totalmente, algunos fragmentos, digamos, esa franja se hizo más angosta y Rávena se hizo más pequeña, incluso el ducado de Roma se hizo más pequeño, pero siempre tuvieron el control allí, los bizantinos. Y los lombardos no lograron controlar definitivamente este territorio. El último exarca de Rávena fue ejecutado por los lombardos. Y en ese momento ya no hay un exarca, aparecen son los duques. Por eso hablamos del ducado de Roma, que era entendido como algo muy pequeño, un ducado. Luego los lombardos, al estar influidos por ese ducado de Roma que queda allí tan estratégico y que tenía tanta tradición histórica, y como a la gente le gusta estar de moda con algunas ideas, pues terminan haciendo un proceso de conversión. Los lombardos comienzan a convertirse hacia el catolicismo romano, especialmente sus líderes, sus gobernantes, y de ahí en adelante el pueblo les sigue. Entonces los líderes de los lombardos comienzan a convertirse al catolicismo, y aquí es importante la figura de esta mujer a quien llamaremos Teodolinda. Teodolinda no era lombarda, Teodolinda no era bizantina como tal,
ella tenía más bien un origen germánico y desde ese punto de vista, con la fractura que había sufrido el Imperio Romano, pues no puede decir uno que era puramente bizantina, tenía ese origen germánico. Y ella se casa con Autario, y Autario era el rey de los lombardos que estaban en este territorio de lo que es la actual Italia. Estamos hablando de alrededor del 584, cuando Teodolinda se hace reina de los lombardos, una mujer de origen germánico se hace reina de los lombardos, pero reina consorte, es decir, reina por el hecho de que se casa con Autario, que era el rey de los lombardos. Ella termina por, digamos, impulsar el catolicismo, o sea, se hace muy amiga de un papa, con el cual tiene una relación muy cercana, intercambian regalos, y poco a poco los lombardos pasan ahora del cristianismo arriano hacia el catolicismo. Y por supuesto, Teodolinda inicia procesos de persecución en contra del cristianismo arriano y también desarrolla la creación de diversos símbolos que representaban al catolicismo dentro del territorio de Lombardía. Entonces, ella restaura, Teodolinda restaura el culto católico, pero un culto católico con una estructura ideológica nicena. Estamos hablando de esas grandes reuniones que se convocaron con el fin de definir cuáles iban a ser los principios fundamentales religiosos que iban a gobernar en el catolicismo. Y entonces, por eso hablamos del Concilio de Nicea, y ahí se establecen unos principios religiosos fundamentales que pues son los principios nicenos, y estamos hablando de Teodolinda como restauradora de ese catolicismo niceno en contra de otras vertientes, de otras formas de ver el cristianismo, como era el cristianismo arriano hasta ese instante. Entonces ella, más adelante, construye estos grandes escenarios que les voy a describir en un momento, pero voy a hacer un paréntesis acá para hablarles de una imagen del día de hoy que representa a lo que llamamos el cisma o el gran cisma religioso. Un cisma mediante el cual el catolicismo se divide entre el catolicismo romano, que es el catolicismo de Occidente, y el catolicismo ortodoxo, que es el de Oriente, que se autodenomina Iglesia Ortodoxa, y todo ello en su conjunto lo entendemos como el catolicismo calcedonio, o el catolicismo del Imperio Romano como tal. Hay sus dos figuras representativas hoy en día, los dos teniendo un mismo origen fundamental. Ahora sí, cerrado el paréntesis, regreso acá hasta la historia de esta mujer que se llama Teodolinda. Teodolinda construye algunos lugares emblemáticos. Hoy en día en la Catedral de Monza, después de haber estado en otros lugares también, encontramos en la corona de hierro, una de las reliquias del catolicismo y una de las reliquias, por supuesto, también de los bizantinos, o el movimiento religioso bizantino, que es la corona lombarda de la cual habíamos conversado, cuya creencia, lo observan ustedes que le dicen la corona de hierro porque en su interior hay un aro de hierro que según la creencia de ellos estaba fundido o elaborado con uno de los clavos que se utilizó durante la crucifixión de Jesús. Por eso tenía ese simbolismo tan importante y por eso le daban tanta relevancia a la corona lombarda. Más adelante encontrarán ustedes que Carlomagno se hizo rey de los lombardos. Es un poco extraño entender eso cuando no hemos visto estas clases anteriores, entender por qué termina Carlomagno, que pues no es lombardo y no es italiano, y porque es considerado como rey de los lombardos, y entre otras cosas, pues Carlomagno es uno de aquellos quienes utilizan esta llamada corona de hierro. Teodolinda entonces establece una relación muy cercana con este papa, que encuentran ustedes a la derecha de su pantalla, que es Gregorio I. Le regala, entre otras cosas, un crucifijo,
para ellos tenía un simbolismo muy importante y que también es uno de los objetos que está exhibido en la Catedral de Monza. Eso establece una relación muy cercana entre Teodolinda, Gregorio I, y el catolicismo romano, logrando que los lombardos poco a poco fueran haciendo su conversión hacia el catolicismo y abandonaran el cristianismo arriano, el cual no desaparece totalmente, pero sí pues es opacado de una forma muy fuerte. Y ahora vamos a viajar varios años después y nos encontramos con Liutprando. Liutprando o Liutprando, dependiendo de cómo ustedes lo encuentren en sus recursos de investigación, pero llegamos a Liutprando siempre los lombardos con la espinita de que nunca pudieron tomar el ducado de Roma. O sea, ellos nunca lograron tomar Roma realmente. Y fíjense cómo en esta imagen superior encontramos a una Roma muy pequeña en comparación con las grandes extensiones que tenía anteriormente el imperio bizantino. Entonces encontramos un ducado de Roma ya disminuido en cuanto a su territorio, pero no en cuanto a su influencia religiosa. Liutprando se había convertido al catolicismo también, al catolicismo romano. Sin embargo, para un lombardo una cosa es la política, lo militar, y otra cosa es la religión. De manera que ellos siempre intentaron no solamente ganarse ese corredor bizantino, sino tomarse Roma. Y hacen un avance hasta este lugar que se llama Sutri, en el centro superior de su pantalla, que corresponde a ese lugar que les permití ver al comienzo de esta clase, en donde se ve una panorámica de Sutri. La tienen ahí en el fondo de su pantalla, el Palacio de Sutri, que también fue habitado por Carlomagno, fue uno de los palacios de Carlomagno, el Palacio de Carlomagno en Lombardía. Uno de ellos fue este, el Palacio de Sutri. Entonces Liutprando logra avanzar, se toma Sutri, que era importante por su ubicación geográfica, que era importante porque debido a la altura en la que se encuentra Sutri, que hoy en día es un pueblito, pero que en aquella época era una ciudad muy influyente, muy relevante, y desde allí se logra dominar por tierra unas vías que son muy importantes que permiten la conexión de Sutri con otras grandes ciudades de aquella época, que eran muy influyentes y que pues, controlaba el comercio, y era importante Sutri por ello. Entonces, nos encontramos ahora al lado derecho de su pantalla con Esteban II. Esteban II, uno de los papas, probablemente uno de los papas con más habilidad de negociación que pueda haber existido, totalmente derrotado ya, avanzando Liutprando sobre Roma. Esteban II sale a encontrarse con Liutprando, que es convertido al catolicismo, ya estaba convertido al catolicismo, y de alguna manera logra convencerlo. La habilidad diplomática, la habilidad de negociación de Esteban II es tal que ya casi extinto el ducado de Roma, tomado por fin, para ser tomado por fin por los lombardos, Esteban II logra convencer a Liutprando no solamente para que no tome Roma, sino además para que le regale Sutri, con su palacio, y no solo Sutri, sino unas ciudades aledañas. Y el argumento es que no se lo estaba regalando a él, sino que era un regalo para los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Y de esta manera comienza Roma, el catolicismo romano, a constituir parte de lo que serían los territorios del Estado Vaticano. Es decir, el Estado pontificio comienza a consolidarse increíblemente a partir de los lombardos, pero no porque haya sido obtenido ese territorio por además porque ese territorio no le pertenecía a Liutprando, era un territorio que había robado a quienes estaban allí y ahora se estaba regalando lo que no era de él. La constitución de los estados, del Estado pontificio tiene esa particularidad. Los estados pontificios se constituyeron con territorios y con bienes robados a otros.
y mediante el engaño. Entonces, Liutprando, en este caso, luego lo veremos más adelante cuando hablemos de la donación de Constantino. Pero en ese momento Liutprando entrega a Sutri a Esteban II y extiende, digamos así, el territorio de lo que fue el ducado de Roma. Aparece posteriormente otro personaje que mencionaremos en la próxima clase, que es Zacarías, un papa también. El papa que ayudó a consolidar la formación de los estados, del Estado Pontificio, del Estado Vaticano. En el Estado Vaticano nos cerramos un poco y no corresponde bien a esta época, de los estados pontificios. Zacarías está relacionado también con otro rey, que ya se los muestra enseguida. Primero quiero hacer esta visión general de lo que venía quedando del Imperio Bizantino por esta época. Fíjense, ya muy fragmentado, dominando principalmente las islas, porque pues, estaban en el mar y era difícil que un pueblo que no fuera muy hábil navegante llegara hasta esas islas. Además no eran pues como tan interesantes para ser tomadas. Por supuesto que existe Constantinopla. Encuentran ustedes la cercanía con otras ciudades importantes del escenario oriental, como Antioquía, como Jerusalén, la misma Alejandría. Y acá nos interesa el Ducado de Roma, que pues, finalmente termina consolidándose con esta donación de Sutri. Debería llamarse la donación de Liutprando, pero se le llama la donación de Sutri por la importancia y la relevancia de la ciudad en aquella época. Y ya finalizamos hoy con el último de los reyes lombardos, que es Desiderio, y una imagen que comentaremos durante la próxima clase, y una frase clave que comentaremos durante la próxima clase: quien lo dé de hecho, sea lo de derecho, que es la forma como el Papa Romano termina avalando la usurpación del trono por parte de un mayordomo de palacio en contra del legítimo rey. Hemos terminado. Muchas gracias. Bendiciones.